Vamos a tener una oración. Antes de presentar el mensaje de esta mañana, les invito a inclinar su rostro. Padre bendito, Dios eterno, te damos infinitas gracias nuevamente, Señor, por todas tus bondades, por tu misericordia, por tu paciencia, por tu perdón, Señor, a todos nuestros pecados que suplicamos en esta hora, Señor. Límpianos de toda mancha, Señor, para que tu Santo Espíritu pueda llenar nuestros corazones, nuestra mente, nuestro espíritu, y que, Señor, podamos recibir el alimento espiritual que tú has preparado para nosotros. Bendícenos, Señor, dándonos un corazón lleno de devoción y hambriento, Señor, de recibir tu palabra. No permita, Señor, que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino únicamente aquella que sea para edificación de tu cuerpo, que es esta iglesia, Señor. En el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, Redentor y Salvador nuestro, te lo pedimos todo. Amén. 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 Hemos estado estudiando la epístola a los Romanos, versículo por versículo. Llevamos ya varios meses, la verdad es que no recuerdo, no sé si alguien tomó precaución en su libro de anotar cuándo empezamos este estudio. Solo sé que llevamos varios meses. Y hemos ido desde el versículo 1 de Romanos y estamos ya en el capítulo 16. Y decíamos que dentro de este estudio el apóstol Pablo primero trata en varios pasajes acerca de la salvación del creyente, que es única y exclusivamente por poner nuestra fe en Jesucristo. Después toma otra sección de la carta de los Romanos para hablarnos acerca de la justificación. Sí, que somos declarados justos por la gracia de Dios al declarar nuestra fe, al poner nuestra fe, al confesar a Jesucristo como nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador y nuestro Señor. Y finalmente, a partir del capítulo 12, el apóstol Pablo habla acerca de la consagración o de la santificación, del proceso de santificación. Consagrar nuestra vida es de lo que trata a partir del capítulo 12. Ahora recordemos que en los escritos originales es un libro corrido, no hay capítulos ni versículos, pero para nuestro beneficio, para poder memorizar y localizar pasajes, la Biblia está dividida de esta manera. Y dentro del esfuerzo que todos hicimos como congregación para memorizar algunos versículos, hay dos que toman el pasaje central para este sermón. Y si usted lo recuerda, no lo vayas a poner, Omar, por favor. Si usted lo recuerda, recítelo conmigo, vamos a decirlo pausadamente, y si no, ahorita lo vamos a proyectar para que lo recordemos. Empieza en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, y dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice el versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estos versículos con los que empieza el apóstol Pablo en el capítulo 12, en su carta a los Romanos, es el tema de la consagración del cristiano. Y quiero notar algunas cosas de este pasaje. Empieza diciendo: así que, y decíamos en nuestro estudio de la epístola, que cuando el apóstol Pablo empieza diciendo esto, está diciendo: así que es como decir, con todo lo que dijimos anteriormente, por todo lo que acabo de decirles, concluyo en lo siguiente. Ahora sí, preséntalo, Omar, por favor, el pasaje. Así que, o sea, concluyo. Os ruego, hermanos, está hablando a los cristianos, y el tema es la consagración. Dice que consagréis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que consagréis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se refiere a nuestro cuerpo mortal, se refiere a nuestro ser, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Que consagremos todo nuestro ser en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y ese es el tema que vamos a hablar esta mañana.
los 7 hábitos de una vida consagrada a Dios. Los 7 hábitos de una vida consagrada a Dios. Ahora, como son 7 hábitos, espero que haya dormido muy bien, porque el sermón va a durar como 2 horas. ¿Sí? ¿Están listos? ¿Sí aguantarán? ¿Más o menos? Vamos a hablar de lo que significa una vida consagrada. Es decir, una vida consagrada es dedicada, apartada, santificada. Es aquella que ya no busca, escuchen muy bien, una vida consagrada es una vida que ya no busca su propia satisfacción mediante un estilo de vida pecaminoso, influenciado por el mundo y sus costumbres, sino que se ha entregado a Dios y a su voluntad. Por eso dice el apóstol Pablo: no os conforméis a este mundo, no adoptes la forma de ser del mundo, la forma de pensar del mundo, las filosofías del mundo, no las adoptes, no os conforméis a este mundo. Ese es el llamado del apóstol Pablo, porque si yo adopto las costumbres y los hábitos del mundo, no podré tener una vida consagrada a Dios. Si yo quiero seguir satisfaciendo mi propia vida, no puedo tener una vida consagrada a Dios. Y el llamado es un llamado del apóstol Pablo a que entreguemos todo nuestro ser consagrado a nuestro Señor. Ahora, ¿qué es un hábito? ¿Cómo identificamos un hábito? Un hábito es una actitud, acción o reacción que a fuerza de repetirse frecuentemente se convierte en un acto inconsciente, es decir, que no requiere ser razonado o pensado para efectuarse. Es una actitud, acción o reacción que a fuerza de repetirse frecuentemente se convierte en un acto inconsciente. Es decir, lo hacemos sin necesidad de razonarlo, de pensarlo ni de planearlo. Ese es un hábito. Mire, vamos a hacer un ejercicio esta mañana. Sé que tienen sus manitas ocupadas, pero el que pueda hacerlo, hagan. Cruce sus brazos al frente. ¿Ya los cruzó? ¿Sí? Ahora crúcelos al revés. ¿No es cierto que primero los cruza siempre así? Eso es un hábito inconsciente. Y como ese hay muchos otros hábitos. Por ejemplo, yo siempre, cuando me pongo la camisa, siempre meto primero el brazo derecho. ¿Por qué no meto el izquierdo? O primero me pongo el calcetín izquierdo y luego el derecho. No estar revelando ese tipo de cosas, pero estoy tratando de dar un ejemplo de lo que es un hábito. Por ejemplo, nuestras hermosas hermanas van a poder identificarse con este tema. Mi esposita, mi esposa amada, cuando se va pintando en el carro siempre empieza por el ojo derecho. ¿Por qué no empieza con el izquierdo? Es un hábito. Son hábitos inconscientes que a fuerza de hacerlos constantemente, repetidamente, frecuentemente, ya no tengo que planearlo en mi cerebro, ya no tengo que razonarlo, mi cerebro ya sabe cómo hacerlo. ¿Me está siguiendo? ¿Está entendiendo lo que es un hábito? ¿Sí? Entonces, esto que yo hago físicamente, que no requiere un esfuerzo mental, que se crea como un hábito, es lo que Dios espera que usted y yo hagamos espiritualmente. Que nuestros hábitos, que nuestra espiritualidad, nuestra consagración a Dios sea por un hábito. Es decir, que yo no tenga que pensar, razonar o planear para decidir si sirvo o no sirvo a Dios, si obedezco o no obedezco a Dios, sino que sea un hábito que me salga del corazón instantáneamente, inconscientemente, que en todo momento, cada instante de mi vida, yo no tenga que razonar para decidir, porque en el momento que usted y yo, cuando no se ha hecho un hábito, mi consagración a Dios, voy a razonarlo,
y cuando lo razono es para decidir si lo hago o no lo hago. Y los hábitos espirituales de consagración no pueden ser razonados. Tienen que ser un hábito espiritual que nazca de mi corazón instantáneamente. Que no tenga que tomar una decisión si quiero o no quiero, o debo o no debo, sino que simplemente se convierta en un hábito en mi vida. Así como todos esos hábitos que usted y yo tenemos ya arraigados en nuestra vida diaria. Ahora, ¿cómo es una vida consagrada? ¿O cómo podemos alcanzar a tener una vida consagrada a nuestro Señor? Como creyentes hemos sido llamados a vivir en santidad, lo acabamos de leer, Romanos 12:1-2, que presentemos todo nuestro ser en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Sí? Es un llamado a la consagración. Y pensando en Lucas 9:23, que es un versículo que también usted ya sabe de memoria, dice el Señor Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En contexto con este mensaje diríamos: niéguese a sí mismo y consagre su vida a Cristo y sígalo. Eso es tomar la cruz, tener una vida consagrada. Negarnos a seguir viviendo nuestra vida como nosotros queramos, consagrar nuestra vida al Señor y seguir al Señor. Esa es una vida consagrada. Y la razón principal es porque quiero que lo definamos de esta manera. Escúchame con mucha atención. Mire, cuando Dios lo creó a usted y a mí, en el momento en que Él nos estaba creando con sus santas manos, Él tenía en ese momento en mente planes y propósitos específicos para su vida. Pero Él no puede Dios, a pesar de que es todopoderoso, Él no puede cumplir esos planes y propósitos en su vida si usted no se lo permite, si yo no se lo permito. Él no puede usar mi vida a fuerzas. Yo tengo que entregarle mi vida para que Él la pueda usar. Y si no, Él no va a poder cumplir esos planes y propósitos. De modo que tener una vida consagrada, presentar a Dios todo mi ser, es lo que Dios necesita para poder hacer sus planes en su vida y en mi vida. Por eso es tan importante entender que Él espera que tengamos una vida consagrada. Ahora, estos 7 hábitos nos van a poder ayudar a cumplir la meta de que Dios pueda usar nuestra vida. Y la única forma de hacerlo es que yo se lo permita, que yo le entregue todo mi ser. ¿Sí me está entendiendo? Los 7 hábitos, ¿no? Le sugeriría yo que tomara nota de ello. Y por favor, mire, cuando empiece con esto, no me diga: ay, otra vez va a decir lo mismo. Hermanos, déjenme decirles, el primer hábito es meditar en las Escrituras. Y yo sé que hace un par de domingos prediqué de lo mismo, de dedicar tiempo a meditar en la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es tan rica que un solo pasaje se puede ver de distintas aristas y se puede explicar de distintas maneras y se puede aplicar a nuestra vida de distintas maneras. Así es que le pido que me tenga paciencia y me escuche con mucha atención. El primer hábito que usted y yo debemos adoptar es meditar, no leer, sino meditar en las Sagradas Escrituras. Y dice el Salmo 63, versículo 6. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite de ti en las vigilias de la noche. No sé quién de aquí tiene insomnio, pero cuando los veo así como adormilados es que creo que no durmieron bien, o como dice alguien: es que tú tienes una voz muy arrulladora, por eso nos dormimos en tu sermón. Pero no es cierto, porque yo sé que mi voz no es muy arrulladora, que digamos, y más cuando levanto el tono, ¿verdad? Pero si algo lo despierta en la noche, aproveche para meditar en la palabra de Dios.
y créame que va a tener un sueño muy placentero, muy placentero. Y al meditar, ¿qué quiere decir cuando decimos meditar en la palabra de Dios? ¿Qué quiere decir meditar en la palabra de Dios? Y es como, imagine usted que la Biblia es un espejo. Cuando usted esté leyendo la Biblia, imagine que está viéndose en un espejo. Y conforme la va leyendo usted, compárese en ese espejo. Y diga, esto no lo estoy haciendo, esto sí lo estoy haciendo, esto no me queda, esto parece que sí, en esto necesito más esfuerzo. Cuando estamos leyendo la Biblia, es como si nos estuviéramos viendo en un espejo, comparando nuestra vida, la imagen que reflejamos por la imagen de Jesús. Eso es meditar en la palabra de Dios, no leerla por leerla, sino ver dónde me encuentro, cómo me veo reflejado en la palabra de Dios. Veo el rostro de Jesús, veo las actitudes de Jesús, veo las aptitudes de Jesús. Eso es meditar en la palabra de Dios. Y crear un hábito para estudiar la palabra de Dios es necesario. En el mismo Salmo, en el libro de Salmos, Salmo 119, versículo 133, es una oración hermosa que usted y yo deberíamos adoptar. Dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ordena mis pasos con tu palabra. Es decir, que cada paso que yo doy sea en el camino del Señor, que sea un paso que Él me está guiando a dar. Y que ningún pecado, ninguna iniquidad, ningún pecado se enseñoree de mí, me domine y me controle. Hablábamos esta mañana acerca de la oración. Y no tiene nada de malo, porque decíamos acerca de las vanas repeticiones, no tiene nada de malo que usted y yo en nuestras oraciones, cada oración, digamos, Señor, te suplico que ordenes mis pasos con tu palabra y que no permitas que ninguna iniquidad se enseñoree de mí, y que tome yo esto como parte de todas mis oraciones. No son vanas repeticiones, porque lo que estoy repitiendo no son palabras de hombre, es la palabra de Dios, y la palabra de Dios nunca es una vana repetición. Así es que cuando yo le digo al Señor esto mismo, todas las veces que se lo diga, no estoy usando vana repetición, estoy usando la palabra de Dios, como lo hizo nuestro Señor Jesús. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo, y oísteis que fue dicho, y nuestro Señor citaba la palabra de Dios una y otra vez en sus enseñanzas. No pueden ser vanas repeticiones, porque estamos hablando de la palabra bendita de Dios. Ahora, si queremos tener una vida consagrada, entonces, como estudiamos hace 2 domingos, es necesario apartar tiempo para ello, tener tiempo para estudiar la palabra de Dios. Y veanlo de esta manera, miren, cuando yo dejo de asistir al templo un domingo, se me va a hacer muy fácil no venir otro domingo. Cuando yo no estudio, medito en la palabra de Dios un día, se me va a hacer fácil que pase otro día y otro día sin estudiar la palabra de Dios. Cuando yo no tengo mi oración en la mañana y a mediodía y en la noche, cuando no lo hago, se me va a hacer fácil dejarlo de hacer. Y lo más difícil es regresar a tener ese hábito espiritual en mi vida. No es un hábito carnal, no es un hábito mental, es un hábito espiritual. El venir a la casa del Señor es un hábito espiritual. El estudiar la palabra de Dios es un hábito espiritual. El orar, que es el siguiente punto, es un hábito espiritual. Y cuando yo lo dejo de hacer, cuando no tengo ese hábito en mi vida, es muy difícil regresar. Es como cuando, yo sé que no soy un buen ejemplo para ello, pero si yo me propongo hacer ejercicio y lo hago durante 3-4 días seguidos, se empieza a convertir en un hábito.
Si lo dejo de hacer por cualquier razón, retomarlo, volver a empezar a hacer ejercicio es más difícil que haber empezado. Lo mismo pasa con nuestra vida espiritual. No debemos de perder el hábito espiritual de venir al templo, de estudiar la palabra de Dios, de orar. El siguiente hábito es ese, ser constantes en la oración. Romanos 12:2 dice el apóstol Pablo, constantes en la oración, que en todo momento estemos presentándonos ante el Señor. Y cité también en la mañana 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Orad sin cesar. Y explicaba yo que no se refiere a que estemos 24 horas orando sin parar. Se refiere a que todas nuestras oraciones a nuestro Señor, cada vez que usted y yo presentamos una petición a Dios, no importa cuánto tiempo se tarde Dios en responderla, que no dejemos de orar, que no dejemos de presentar nuestras peticiones a Dios, porque Él se deleita en ello. Y el Salmo 55, versículo 17, dice, tarde y mañana y a mediodía oraré. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. Y vea esta certeza del salmista. Y dice, tú, Dios, escuchará mi voz. No tengo duda de ello. Tarde y mañana y a mediodía. Es un hábito espiritual que usted y yo debemos de adoptar. ¿Quién es nuestro ejemplo a seguir? No lo soy. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. ¿Quién es el modelo de oración? ¿Jesucristo tenía una vida de oración o no tenía una vida de oración? Sí. Estamos precisamente como congregación estudiando los evangelios. Y déjenme nada más compartir dos de muchos versículos que hay donde se habla de la oración de nuestro Señor Jesús. En Marcos 1:35, Marcos 1:35 dice, hablando del Señor Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, es decir, no había amanecido, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Por qué? Decían esta mañana algunos de ustedes, no recuerdo quién dijo, pues la oración es eso, es uno a uno con el Señor. Es uno a uno con el Señor, y eso es lo que buscaba Jesús. Él es nuestro ejemplo a seguir. Dice, se levantó cuando aún estaba oscuro, 4 o 5 de la madrugada, se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Ahora, ¿cuánto tiempo oraba nuestro Señor? Vea en Lucas capítulo 6, versículo 12. Esta es una oración muy especial de nuestro Señor Jesús, porque estaba a punto de tomar la decisión. Tenía una cantidad incontable, no sabemos cuántos eran los discípulos que estaban siguiendo a Jesús, no lo sabemos. No eran nada más los 2, eran muchos. Y entre todos ellos Él tenía que escoger a 12. Y para poder escoger a esos 12, tenía que estar en comunión con Dios Padre para ello. Y dice Lucas 6:12, en aquellos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Pasó la noche orando a Dios. ¿Cuánto tiempo ora usted? No me diga. ¿Cuánto tiempo invertimos en la oración? Jesús pasó toda la noche orando. Esto quiere decir que cuando usted y yo, el ejemplo que nos deja Jesús, cuando usted y yo tenemos que tomar una decisión importante, un trabajo, me caso, no me caso, tengo hijos, no tengo hijos, un cambio de trabajo, cambio de escuela, cambio de ciudad, cosas muy importantes en nuestra vida, decisiones trascendentes en nuestra vida.
lo que Dios nos está diciendo, nuestro Señor Jesús está diciendo con su ejemplo es: invierta el tiempo suficiente, el tiempo necesario, no se canse de orar hasta que escuche claramente la voz de Dios respondiéndole y diciéndole: esto es lo que quiero que hagas. Jesús pasó toda la noche orando para entender la voz de su Padre y le dijera quiénes son los 12 que Él escogió para seguir a Jesús. Una decisión importante, eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Porque finalmente, espero que esté de acuerdo conmigo, orar no es una obligación, ¿o sí? ¿Usted viene al templo por obligación? ¿Por obediencia? ¿Usted viene al templo usted escucha o lee la Biblia o estudia la Biblia por obligación? Orar tampoco es por obligación. El orar es deleitarnos en la presencia de Dios Padre, abrirle nuestro corazón y estar en presencia de Él. Es un deleite. O sea, no sé usted y yo, pero cuando vamos a empezar a orar, hay personas que me dicen: es que yo no sé orar, o me da pena orar, o a lo mejor los hermanos o hermanas cuando me escuchen van a decir que no sé orar, o algún pretexto de estos. Y entonces y a veces escucho oraciones que la persona que está orando, perdóname que lo diga así, pero así se siente esa oración, no es hacia Dios sino a los que le están escuchando. Es decir, el que está orando trata de escoger palabras que se oigan bonitas para que los que lo están escuchando digan: ay, qué bonito orar, hermano. Yo quisiera orar como el hermano. Cuando usted y yo vamos a orar, antes de empezar a orar, usted y yo tendríamos que bloquear nuestra mente, nuestros oídos e imaginarnos, así literalmente, imaginarnos que estamos solos en presencia de Dios Padre, que no hay absolutamente nadie más, que nadie me escucha, nadie está poniendo atención a mi oración. Yo solo estoy hablando a solas con mi Dios Padre. Él es el único que me está escuchando. Con esa devoción usted y yo debemos de orar. Cerrar nuestra mente a todos los ruidos, a todas las distracciones, y decir: estoy en presencia del Dios Todopoderoso, del Creador del universo, con Él es con el que quiero hablar, y no hay preocupación si los demás que me están escuchando les gusta o no les gusta lo que oigo. No es a ellos a quien estoy orando a Dios Padre. Y ese debe ser un hábito espiritual en su vida y en la mía. Cuando usted vaya a orar, cierre sus ojos. Imagínese que el único que le está escuchando es Dios, y dígale lo que hay en su corazón. En tercer lugar, el tercer hábito es tener fe solamente en Dios, en nadie más que en Dios. Ese es un hábito que muchas personas no tomamos y sí, pues no me suena como algo coherente. Bueno, ahorita le voy a explicar por qué debe ser un hábito. Dice Salmo 103, 19, versículo 19. Salmos 103, versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino, dice, domina sobre todos. Sobre todos. Dios es el soberano de toda la creación. No hay nadie por encima de Dios. Él es el que está en control de todo lo que sucede bajo el cielo y arriba del cielo. No hay nada que escape a su vista. Él es el que puede determinar lo que va a suceder. Él es el que determina si nos da vida o no nos da vida. Él es el que determina si usted tiene éxito o no. Él es el que permite si usted tiene salud o no. Él es el que permite si usted tiene trabajo o no. No hay nadie en quien usted ni yo podemos poner nuestra fe más que en Dios. Pero tristemente, muchísimos creyentes a veces confiamos más en otros hermanos o hermanas en la fe. Buscamos ayuda en otros hermanos o hermanas en la fe. Buscamos ayuda con parientes, amigos, hermanos, gente rica. En nuestro trabajo buscamos ayuda antes de ir a Dios.
Eso no habla bien de nuestra fe. Le decía yo a una persona en algún momento, y sé que suena crudo, pero es lo que dice la Biblia. ¿Se acuerda el mensaje que da nuestro Señor, la parábola del hombre rico que dijo, voy a construir más? Le dice, alma mía, muchos bienes tienes, regocíjate. ¿Qué haré? Pues voy a construir graneros más grandes, y voy a hacer esto, y voy a hacer todo aquello. Y le dice Jesús, eres un necio. Esta noche vienen por tu alma. ¿Se acuerda de ese pasaje? Bueno, yo tomé ese pasaje para decirle a una persona que me decía, no, es que yo conozco a una persona muy potentosa que tiene una empresa enorme, y él me ofreció que el día de mañana me va a prestar el dinero que necesito para salir de mis deudas. Entonces ya estoy tranquilo. Le digo, imagínate que ese hombre es al que Dios le dice, esta noche vengo por ti. ¿De qué te sirvió poner tu confianza en alguien que no sabe si va a estar vivo mañana? En alguien que no sabe si te va a poder cumplir lo que te está ofreciendo, porque no sabes cuándo va a vivir, cuándo va a morir. Debemos de poner nuestra fe única y exclusivamente en Dios. Dice otro pasaje en Proverbios capítulo 3, Proverbios 3, versículos 5 al 6. Claro que no le agradó mucho a esta persona lo que le dije, pero no es mi palabra, es lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 3, versículos 5 y 6. El pastor Stanley usa mucho este pasaje. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes ni en tu propia prudencia. No puedes poner tu fe ni tu confianza en nadie más que en Dios. No te apoyes ni en tu propia prudencia, en tus conocimientos, capacidades, riquezas. No te apoyes en nada de eso, porque todo se pierde, todo es efímero. Solo Dios es eterno. Lo opuesto a la fe es la preocupación. Por eso digo nuestro Señor Jesús, no os afanéis. Cuando usted está preocupado, está diciendo que no tiene fe. Si yo estoy preocupado, lo que estoy diciendo es que no tengo fe. Que mi fe no está en Dios, sino en cualquier otra cosa. Y la mejor evidencia de nuestra fe es la ausencia de afán. Si usted quiere demostrarle a los demás que usted tiene fe, que no lo vean afanoso o afanosa, que no le vean preocupado o preocupada. Siempre que usted o yo pongamos nuestra fe en algo que no es Dios, estaremos preocupados y estaremos afanados. Pero siempre que pongamos nuestra fe en Dios Todopoderoso, no hay preocupación y no hay afán. Esa es la verdadera fe. En cuarto lugar, obedecer a Dios. Ese es otro hábito que dice, no, yo sí lo tengo, yo siempre obedezco a Dios. ¿Sí? ¿De verdad? O hay momentos en nuestra vida en que desobedecemos a Dios. En mi vida sí los hay, y claro que me entristece. Deuteronomio 28:1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, es decir, para obedecer, y poner por obra todos sus mandamientos, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Pero hay dos condiciones, dice, guardar y poner por obra todos sus mandamientos. ¿Qué parte de la Biblia no estamos obedeciendo? Si hay alguna porción de las Escrituras que no estamos obedeciendo, no tenemos este hábito. Si hay una parte de la Biblia que usted dice, bueno, esto sí, como que ahorita no, Señor, porque todavía no estoy maduro espiritualmente para obedecerte en esto, pero más adelante sí. O Señor, hoy no te voy a obedecer en esto,
Se platicaba de un hermano en la fe que decía, es que Dios ya sabe que soy pecador. Entonces yo le digo a Dios, ¿sabes, Señor? No puedo resistir la tentación de ir a este lugar que yo sé que tú no quieres que vaya, pero pues tú me comprendes, man. Entonces, y yo sé que tú me vas a perdonar. Entonces, voy a ir. Qué triste, ¿no? Y estoy dando un ejemplo burdo tal vez, pero a veces ese razonamiento es tan instantáneo que caemos en desobediencia inmediata. Caemos en una tentación, pero así, en segundos. Y ya no obedecemos a Dios en lo que Él espera que vivamos. Y eso no es una vida consagrada a Dios. Cuando nos contaminamos de las modas, de las filosofías, de las creencias del mundo, no podemos consagrar nuestra vida a Dios. Es imposible. Quinto hábito que usted y yo debemos adoptar es depender del Espíritu Santo. Es muy parecido a lo que acá estamos estudiando, es depender del Espíritu Santo. Dice Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué diferencia hay entre ser llenos del Espíritu Santo y tener el Espíritu Santo? Dice Efesios 1:13 que cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos sellados con el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo viene a morar en mi corazón. Entonces, ¿por qué tiene que decir el apóstol Pablo ser llenos del Espíritu Santo? Porque a veces usted y yo hacemos a un lado al Espíritu Santo que mora en nosotros para hacer nuestra voluntad. Es decir, en lugar de depender del Espíritu Santo, usted y yo dependemos otra vez de nosotros mismos. Confiamos en nuestras capacidades, en nuestras habilidades, en nuestros bienes, que tenemos un buen trabajo, qué sé yo. Confiamos en todo eso y nos lanzamos al mundo a tratar de lograr cosas, objetivos, planes y proyectos sin tomar en cuenta el Espíritu Santo, y créame, vamos directo al fracaso. Proverbios 4:12, 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muertes. Proverbios 14, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. De pronto usted y yo dejamos de depender del Espíritu Santo, dejamos de tomar en cuenta el Espíritu Santo para las decisiones que vamos a tomar. No consideramos las ordenanzas de Dios y queremos andar por nuestro camino. Y lo peor del caso es que parece que nos está yendo bien, y entonces más nos apartamos de Dios, ponemos todavía más confianza en nosotros mismos que en Dios, porque parece que el camino que seguimos es derecho y que nos va a llevar al futuro que estamos esperando, al éxito que queremos. Pero dice el Salomón, su fin es camino de muerte. No podemos ver el final del camino, solo Dios sabe a dónde vamos a terminar. Así es que no confíe, si le está yendo bien. Déjeme ponerlo en este contexto. Si usted sabe que no está obedeciendo a Dios, que no está yendo al templo, que no está estudiando la palabra de Dios, que no está orando, que no está sirviendo al Señor, y todo le sale bien, por favor, caiga de rodillas ante Dios, pídale perdón y regrese a su camino, porque su fin es camino de muerte. Usted va en camino totalmente alejado de Dios. Dios no puede bendecir, Dios jamás bendecirá el camino de uno de sus hijos que va en sentido contrario a su voluntad.
sería contradictorio si Dios bendijera a alguien que está pecando. ¿O acaso usted premia a sus hijos cuando se los desobedecen? No. Ay, me desobedeciste, todo un chupartito. Entonces te voy a desobedecer más para que me des dos chocolatitos. ¿Esa es la forma en que disciplinamos? Claro que no. Tenga cuidado de no depender más que del Espíritu Santo. Efesios 2:10. Para que tome nota de las citas nada más. Efesios 2:10. Dependemos del Espíritu Santo otra vez para que Dios pueda obrar en nuestra vida, que Dios pueda cumplir sus planes y sus propósitos en nuestra vida. No hay un solo creyente, por más años que tenga como cristiano. No hay uno solo. No hay uno solo que pueda hacer algo agradable a Dios por sí mismo. Yo no puedo hacer nada que sea agradable a Dios por mí mismo. Tengo que depender del poder del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo obre a través de mí, y solo así, porque el Espíritu Santo es el único que conoce a Dios Padre, va a hacer que a través de mí yo pueda hacer algo agradable a Dios, pero es en el poder del Espíritu Santo, por eso tenemos que depender de Él. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura de Dios Padre, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, estamos llamados a hacer buenas obras. Estamos llamados a servir a Dios, para eso hemos sido creados. Dice, somos hechura de Dios Padre en Cristo Jesús para hacer algo para Él, para hacer buenas obras. Dice, pero no las que tú quieras, no las que tú creas, no las que tú pienses que están bien, sino aquellas que fueron preparadas de antemano por Dios Padre, para que anduviésemos en ellas. Él ya sabe cuáles son las buenas obras que usted y yo vamos a hacer, si se lo permitimos. Ni siquiera nos da el trabajo de ponernos a pensar, a ver, ¿qué puedo hacer que sea agradable a Dios? Nuestro Dios Padre no deja nada al azar. Él tiene todo perfectamente planeado. Por eso decía yo hace un momento, es como cuando Dios lo creó a usted y me creó a mí, ya tenía ahí, estaba planeando, este hermano, este hijo mío, este va a ser hijo mío, este va a ser hija mía, y voy a hacer a través de él, a través de ella, estas obras. Porque es hechura suya en Cristo Jesús, creada para buenas obras, que Él preparó de antemano ya, en el momento en que lo estaba creando usted y a mí. Él preparó esas buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas, pero necesitamos dejar que Él las haga a través de nosotros. Por eso dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Él el que produce las buenas obras para las cuales fuimos predestinados, por su buena voluntad, porque nos ama, porque somos hechura suya en Cristo, somos sus criaturas. Así es que no dependamos de nadie más que del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo usted y yo no podemos hacer nada agradable a Dios. Ya estamos por terminar. Número 6, el sexto hábito. A muchos no les agrada esto, pero está en la Biblia. Dice, dar a Dios y a los necesitados. Dar a Dios y a los necesitados. Dijo nuestro Señor Jesús en Lucas capítulo 6, versículo 38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Dad y se os dará.
No sé si usted lo entiende como lo entiendo yo, pero lo contrario sería, si no doy, entonces no me van a dar. Se da, y si das, se te dará. Ahora, nunca podremos superar a nuestro Señor, a nuestro Creador, en cuanto a su generosidad, jamás. Nunca le podemos dar ni siquiera lo mismo, no digamos más, ni siquiera lo mismo que Él nos da. Así que cuando nos negamos a dar, lo que le estamos diciendo a Dios es que consideramos que lo que tenemos es nuestro, que lo que tenemos lo ganamos con nuestro propio esfuerzo. Y lo que estaríamos diciendo es que Dios no me dio el trabajo, que Dios no me dio la vida, que Dios no me dio las capacidades que tengo, que Dios no me dio la inteligencia que tengo, que Dios no me permitió estudiar la carrera que tengo. Es decir, estaríamos negando todo lo que Dios me dio y diciendo que todo lo que gano y todo lo que hago con mi esfuerzo es mío, me pertenece. ¿Será esto correcto o no? Dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos 1 al 4. Levantando Jesús los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Por eso en este templo, usted lo sabe, está el arca de las ofrendas y de los diezmos allá. Aquí no pasamos con un platito dándole de codazos a las personas para que le echen al platito. Eso es antibíblico. Si usted ve una congregación que hace eso, piénselo 2 veces antes de dar ahí sus diezmos y sus ofrendas. El dar diezmos y ofrendas es una relación entre usted y Dios. Nadie más tiene por qué enterarse. Nadie. Y es claro, dice nuestro Señor Jesús estaba a un lado del lugar de las ofrendas. No dice que estaban en la sinagoga pasando platitos para que la gente le echara, ¿verdad? No dice eso. Ni tampoco dice, a ver, Judas, ponle aquí tu nombre, a ver cuánto vas a dar hoy, o cuánto vas a dar mañana, o cuándo te llega tu aguinaldo, cuánto recibes de aguinaldo, para que le pongas aquí una promesa de fe de que vas a dar aquí el diezmo de ofrenda. ¿En dónde está eso en la Biblia? No lo va a encontrar. Eso es antibíblico. Toda la vida del cristiano es una relación íntima entre su Creador y Él. Nadie más tenemos por qué enterarnos de lo que hacemos o dejamos de hacer para el Señor, porque precisamente lo hacemos para Él, no para que los demás me vean, no para que los demás se enteren. Ay, mira cuánto dio el hermano, mira cuánto dio la hermana. Eso es antibíblico. Perdón que me esté emocionado con este tema, pero me molesta que todo lo que se haga que no esté en la Biblia es desobediencia a Dios, es desacato a Dios, va contrario a lo que Dios enseña, y eso me molesta, perdóneme, me molesta. No puedo más que decirlo de esa manera. Esta es nuestra base de fe, y si aquí dice que hay un lugar específico para las ofrendas y los diezmos, eso es lo que debe haber en una iglesia cristiana. Y que cada persona que llega a la congregación, si le nace de todo corazón en su relación con Dios, ese hermano y esa hermana cumplan lo que Dios desee, lo que ellos vean en su corazón con Dios. Nadie más tiene por qué enterarse. Si no, no estaría en la Biblia. Dice, levantando los ojos, el Señor Jesús vio que los ricos echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, y vio también una viuda muy pobre que echaba higos blancas. Era la moneda de menor denominación en ese tiempo en la historia de la Biblia. Y dijo nuestro Señor Jesús, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta, la viuda, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. ¿Qué quiere decir? Hay mucho mensaje aquí. Cuando damos por fe.
Esta viuda, dice, dio todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque tenía la certeza de que Dios le iba a proveer todas sus necesidades. Si no, pues hubiera dicho, oye, pues nomás me quedan 2 blancas, pues a ver si me compro un pan. Y no, la viuda dijo, no, yo tengo fe que Dios me va a proveer, le voy a dar todo lo que tengo. Y dice, mientras que los demás, como muchos cristianos tristemente, dan de lo que les sobra. ¿Usted cree que Dios es merecedor de recibir nuestras sobras? Por supuesto que no. Él es el dueño de todo. Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Qué quiere decir eso? Con lo primero que tienes en las manos, que es lo más puro, en eso, lo primero que te llegue, eso dáselo a Dios. No lo que te sobra después de pagar todas tus deudas. Proverbios 9, le di la cita, Proverbios 3:9. No, la instrucción bíblica es muy clara. No es, a ver, déjame, recibo mi sueldo y pago la renta, la comida, las escuelas, los pasajes, mis tarjetas de crédito, bla, 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 y pues me sobraron 2 blancas. Señora, aquí está. Eso es lo que te toca. Proverbios 3:9 dice muy claramente, dale a Dios lo primero, cuando me llega mi ingreso, lo primero que hago es separarlo de Dios, el diezmo y la ofrenda. Esa es la instrucción bíblica. Dice en 1 Corintios 16, versículos 1 y 2. Esta es una instrucción del apóstol Pablo a la iglesia. 1 Corintios 16, 1, 2. En cuanto a la ofrenda, ¿para quiénes? Para los hermanos en la fe. La viuda dice dio para Dios. Si no se entendió esa porción, déjeme volverla a leer. Dice, tengan un poco de paciencia. Pasaje paralelo es Marcos 12, 41, 44. Dice el pasaje paralelo, dice entonces, Marcos 12, 43 y 44, dice, entonces llamando a sus discípulos les dijo, perdón, dice el 41, estando Jesús sentado, otra vez dice, delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Es una enseñanza muy clara. Y el apóstol Pablo, 1 Corintios 16, 1, 2, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Es a todas las iglesias les ordené lo mismo. Cada primer día de la semana, porque en aquel entonces los jornaleros cobraban cada sábado, ¿verdad? En ese tiempo los jornaleros recibían su jornada cada sábado, porque habían trabajado de lunes a sábado. Y luego dice, cada primer día de la semana, es decir, el domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo. ¿Para qué? Está hablando de la ofrenda a los santos.
Dar a Dios y dar a los santos. Es una enseñanza bíblica y debe ser un hábito en nuestra vida, sobre todo cuando sabemos que hay hermanos o hermanas en la congregación que están necesitados. Y no voy a dar de lo que me sobra, voy a dar lo primero, de lo primero que Dios me da. Me llega mi ingreso y lo primero que hago es separar lo que es de Dios. Y el último hábito: perdonar todo y a todos. Perdonar todo y a todos. Soy sencillo, ¿va? Efesios 4:32. Dice el apóstol Pablo: antes, sed benignos, fruto del Espíritu Santo, benignidad, unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Perdonarles a todos todo, en todo tiempo. ¿Cuándo? Espérate que se me baje el coraje, ahorita no te puedo perdonar. No, eso que me hiciste no tiene perdón. ¿Han escuchado eso? Aquí te la estoy guardando para cuando te vea. Ya estás en mi lista. ¿Hasta cuántas veces perdonará mi hermano que pega contra mí?, preguntó Pedro. ¿Hasta 7? Y contestó el Señor Jesús: no, todas las veces que peque contra ti, todas. No, 70 veces 7, pero está hablando, la enseñanza es muy clara. Si mi hermano comete este pecado contra mí, ¿cuántas veces lo voy a perdonar? 7. No. Así, si ese hermano comete ese mismo pecado 70 veces lo vas a perdonar. 70 veces 7, 490 veces que te haga lo mismo, lo vuelves a perdonar. Entonces, no hay límite para el perdón. ¿Por qué? Porque dice el pasaje, dice el versículo: así como Dios te perdona. ¿Cuántas veces? Son incontables. Pero si yo busco en mi conciencia, ¿cuántas veces he cometido el mismo pecado desde que soy cristiano? No antes, desde que soy cristiano, porque eso es lo que Dios va a juzgar. ¿Qué hemos hecho con nuestra vida como creyentes? Si yo quisiera pensar y llevando cuenta, ¿cuántas veces he cometido el mismo pecado? Obviamente ya perdí la cuenta. Pero lo que sí sé es que mi Señor, en su infinita misericordia, me ha perdonado todas las veces que he pecado, cuando he venido a Él con un corazón arrepentido, ¿va? Por eso dice: sed benignos y misericordiosos, perdonándoos como Dios os perdonó. Porque así es Dios, nuestro Padre, es benigno y es misericordioso y nos perdona una y otra incontables veces. Así es como Él espera que usted y yo perdonemos a cualquier persona, no nada más a los hermanos en la fe, a cualquier persona que nos ofenda. Y debemos de perdonar, ¿cuándo? Cuando me vaya a confesar con alguien, no. Todo en ese momento, inmediatamente, el perdón debe limpiar mi vida. ¿Por qué? Porque si yo no he perdonado a mi hermano, ¿qué dice Dios? Dios no te perdona. Es lo que dice el Evangelio de San Mateo capítulo 6, después de que Dios les da al Padre nuestro Señor Jesús. Dice: porque si vosotros no perdonáis a los demás vuestras ofensas, vuestro Padre que está en los cielos no os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Mateo 6, versículos 14 y 15. Así es que cuando yo tengo rencor en mi corazón, cuando yo no he perdonado a alguien, quien quiera que sea, estoy en pecado delante de Dios. Él no me va a poder perdonar.
Luego que me esté saliendo un poquito del tema y Omar está buscando los pasajes que no están ahí porque Dios los está poniendo en mi corazón. Dice Mateo 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estándole tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Es decir, debemos estar en paz inmediata con todos. Debemos tener un corazón limpio de rencor, de resentimiento. No puede, no debe haber en nuestro corazón resentimiento. Son 7 hábitos que hemos visto esta mañana. Y lo que quiero que razonemos usted y yo es lo siguiente. Cuando las cosas no le resulten como usted espera, en lugar de pensar, Señor, a lo mejor hay algún pecado en mi vida, o a lo mejor no me estoy portando tan bien como quisieras, o a lo mejor esto y aquello, no piense en eso. Piense en lo que está usted dejando de hacer para Dios. No diga, me está yendo mal porque dejé de ir al templo, o dejé de leer la Biblia, o dejé de hacer X. No piense en eso. Piense, ¿cuál de los 7 hábitos no hay en mi vida? ¿Por qué no está yendo tan bien como yo quisiera? Revise estos 7 hábitos y vean cuál no está usted cumpliendo. Mire, son hábitos de consagración, de una vida consagrada. El primero, dijimos, meditar en las Sagradas Escrituras. ¿Qué quiere decir eso? Que usted y yo tenemos que revisar nuestras prioridades. Omar, ¿puedes presentar la filmina, por favor? Debemos revisar nuestras prioridades. ¿Por qué no le doy tiempo a Dios? ¿Por qué? ¿Qué cosas me están estorbando que no me permiten darle tiempo a Dios para meditar en su palabra? Y reorganice su vida para que pueda meditar en su palabra todos los días. Analice su actividad diaria. Hágalo ahorita mentalmente. Me levanto a tal hora, preparo el desayuno a los chiquillos, los visto, los peino, los baño, mis maridos, atiendo, limpio la casa, preparo la comida. ¿Qué hago en la tarde? Pues a lo mejor en la tarde podría encontrar unos 15, 20 minutitos para leer la palabra de Dios. No, ya llegaron los niños, tengo que ayudarles con la tarea. No, ya llegó la noche, tengo que darle cenar a mi esposo. No, ya me dio sueño, se acabó el día. No encontré tiempo para meditar en la palabra de Dios. Si te quedas dormida cuando estás leyendo, tenemos que encontrar el tiempo, reorganizar nuestro día a día para encontrar tiempo para Dios, hacerlo como un hábito. La oración, ser constante en oración. Leímos el pasaje de mañana, tarde y a mediodía oraré. Tener fe solamente en Dios, no en mí, no en ninguna otra persona, no en los bienes terrenales. Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Cierto o no es cierto? Ya dijeron que sí es cierto. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. En nadie más podemos confiar más que en Dios. Espero que haya quedado claro ese punto. Obedecer a Dios quiere decir toda la Biblia, no los pasajes que a mí me acomoden. Depender del Espíritu Santo, no mis capacidades, mis conocimientos o habilidades. Dar a Dios y a los necesitados con el corazón y según haya prosperado. Perdonar todo y a todos, pasado, presente y futuro. Que no quede en su mente, en su corazón, lo que le hicieron hace 24 o 25 años. Borre todo de su corazón, borre todo rencor y todo resentimiento de su corazón, porque si no, usted no está siendo perdonado por Dios. Y pregunto, ¿qué aspecto de su vida debe usted cambiar, debemos cambiar, me incluyo, para cultivar estos 7 hábitos?
Yo quisiera que se dé tiempo, si se puede hoy mismo, si no durante la semana, que revise y se haga usted estas preguntas. ¿Qué aspectos de mi vida debo cambiar para cultivar estos 7 hábitos? Leímos el pasaje central. Dios dice: presenta vuestro ser en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Romanos 12:1. Que presentemos todo nuestro ser en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Consagrar mi vida, entregarle mi vida a Dios. ¿Cuál de estos 7 hábitos me resulta el más difícil? Y déjenme hacerle esta sugerencia. Seguramente, al igual que yo, usted va a identificar varios de estos 7 hábitos que no son hábitos en su vida, ¿cierto o falso? O nada más hay uno. De los 7, ¿quién tiene esos 6 hábitos espirituales? Los 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. No intente cumplir los 7 hábitos de golpe. Si a usted le falta un hábito, o 2 hábitos, o 3 hábitos, o 4 hábitos, no intente suplirlos de inmediato los 4. Empiece por uno, por el más difícil de ellos. Pídale a Dios en oración: Señor, ayúdame a tener en mi vida este hábito. Ayúdame, quiero consagrar mi vida a ti. Ayúdame a adoptar este hábito para gloria tuya. Y una vez que usted tenga ese hábito, pase al siguiente, pero no trate de tener todos de golpe, no lo va a lograr. Escoja uno, el que para usted sabe que es el más difícil. Póngalo en oración, póngalo en manos de Dios, póngalo como una petición diaria y empiece a permitir que el Espíritu Santo trabaje en su vida. Y termino diciendo lo siguiente: recuerde que consagrar nuestra vida a Dios es un mandato, no es opcional. Dios espera que cada uno de sus hijos consagre su vida a Él, todo su ser. Y es la única forma en que podemos demostrarle a nuestro Padre Celestial que en verdad le amamos y que queremos consagrar nuestra vida a agradecerle por habernos concedido inmerecidamente, por su sola gracia, la salvación de nuestras almas y la vida eterna. No hay otra forma de devolverle a Dios un poco de lo mucho que nos ha dado, más que rindiéndole, consagrándole nuestra vida a su servicio. No hay otra forma. Así es que le invito a que revise estos 7 hábitos durante la semana, analícelos y pídale a Dios en oración: Señor, ayúdame, quiero consagrar mi vida a ti. Esa debe ser mi oración. Quiero consagrar mi vida a ti, para que tú puedas cumplir todos los planes y propósitos por los cuales me creaste y los planes y propósitos por los cuales me permites seguir vivo, porque no sé hasta cuándo me vas a dar vida. Dios puede tomar mi vida hoy mismo. ¿Y qué va a pasar cuando llegue a su presencia? ¿Recibiré alguna corona? Oiré a Dios: no fuiste un siervo fiel. No podemos esperar y decir: voy a vivir otros 30 años, Señor, así es que dame chance de vivir un ratito más lo que yo quiera hacer y ya después me empiezo a consagrar. La vida consagrada es una vida de consagración diaria, no los domingos, diaria. Yo le invito a que reflexione en ello, porque es, insisto, la única forma en que podemos decirle a Dios: mira, Señor, lo único que tengo es mi vida, te la doy, Señor. Es lo único que tengo para dar. Y obviamente ni así puedo pagar nada de lo que Él ha hecho por mí, nada, absolutamente nada, pero es lo único que tengo para darte y quiero que lo recibas, Señor.
en gratitud por todo lo que tú has hecho por mí. Oremos. Dios eterno, cuán grande es tu amor, Señor, cuán grande tu misericordia. Cada día de nuestra vida, a pesar de que nos olvidamos de ti, a pesar de que tú no eres la prioridad de nuestra vida, a pesar de que a veces dejamos de buscarte, a pesar de que nuestra fe vacila, a pesar de tantas cosas, Señor, en las que te fallamos, tú siempre estás presente. Siempre estás ahí, Señor, con los brazos abiertos, esperando a que regresemos a ti, como el Hijo pródigo. Sabemos que lo recibirás con gran amor, Señor, pero no quisiéramos alejarnos más. Al contrario, quisiéramos que cada día nuestra vida estuviera más cerca de ti, Señor. Tan cerca, Señor, que pudiéramos sentir tu presencia tocando nuestro ser, nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, usándonos para tu gloria, viviendo en una vida consagrada únicamente en ti, confiando solamente en ti, dependiendo solamente de ti. Te rogamos, Señor, que tomes este grupo de hijos tuyos, que nos ilumines con tu Santo Espíritu y que nos fortalezcas para que Él, tu Espíritu Santo, pueda producir en nosotros, cumplir en nosotros todos esos planes y propósitos por los cuales tú nos has creado, Señor. Que no perdamos un momento más de esta vida que tú nos das para consagrarnos enteramente a ti. Para gloria tuya, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, suplicamos esta bendición, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria por siempre y para siempre. Amén, amén y amén. Vamos a estar en pie para entonar un último canto.